El video que estás por ver se publicó originalmente hace un tiempo en dos partes. Como es una de nuestras casas favoritas del canal, hoy lo compartimos nuevamente en formato completo, para que sea más fácil disfrutarlo, especialmente si acabas de llegar por aquí. Gracias infinitas por acompañarnos. Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Penjamillo, en Michoacán, para conocer una arquitectura distinta a lo que han visto. Nos acompañará el arquitecto Mais de Moro Taller de Arquitectura. Muchísimas gracias por recibirnos y, y por compartirnos un poco una clase de una arquitectura muchísimo más sencilla a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? A ver, yo creo, en las ciudades contemporáneas. Así que pues me encantaría que nos platiques un poco pues de los sistemas constructivos, pero también pues no sé, de la tradición que está detrás de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, pues aquí estamos en un proyecto de nosotros que es el Refugio de las Mariposas. Es el primer proyecto en el que empezamos a trabajar con materiales naturales. En este caso, en la casa se hicieron varias técnicas constructivas, que la principal es muros de pajarcilla. Los muros de pajarcilla son los muros que se hacen en base a, como lo dice el nombre, a paja principalmente y un poco de arcilla disuelta. Se cimbran y se compactan, pero son muros tapón. Primero tenemos que hacer una estructura en madera, el esqueleto en madera, y los muros divisorios son muros que se hacen en este encofrado y que se van compactando y descimbrando, como se puede ver aquí en esta construcción que es la bodega. Nosotros primero armamos los postes de madera, estas cruces para evitar el movimiento horizontal en los sismos, y posteriormente empezamos a cimbrar. Aquí se notan un poco los clavos de esas cimbras, y a revolver nuestra paja y arcilla aparte, y empezamos a compactar. Esto además tiene un alambre tensado cada 30 o 40 centímetros, y cuando uno va haciendo esta técnica puedes descimbrar en el momento y volver a cimbrar la parte de arriba y ir subiendo el muro posteriormente. Algo también que es muy bueno es que ya trabajas a la sombra. Tú armas el cascarón, puedes armar tu tejado, tu tejabán, tu techo, y ya estás trabajando dentro de la construcción, ¿no? Entonces, como les decía, es un muro es un muro tapón, pero no por ser un muro tapón es un muro que vaya a pasar como la canción de los cochinitos, ¿no? Que llegó y le sopló, o llegó y se quemó, o sea, se aguanta, pues, o sea, se aguanta en ese sentido. Hay que cumplir ciertos factores para que la construcción con tierra, pues, sea duradera, ¿no? Como que esté levantada del nivel de piso natural, o sea, que tenga un sobrecimiento, por lo menos de unos 20 o 30 centímetros, y sucesivamente que tenga techos o aleros que cubran los muros, porque el peor enemigo de la construcción con tierra es el agua continua. Entonces, con un pequeño techo, con un volado, con un alero, ayudamos mucho a que viva eternamente la construcción. Esta casa tiene 10 años construida. Buenísimo. Entonces, es el primer proyecto, es el proyecto en donde nos empezamos a equivocar, donde empezamos a aprender, donde empezamos a darnos cuenta que no nada más se trata de construir muros, sino de que estamos hablando de que es un sistema constructivo, que hay muros de tierra compactada, que son monolíticos, que su altura va en relación al espesor y que funcionan de una manera muy distinta a un muro tapón o a un muro de adobe. Y es muy curioso porque la técnica, hay que poner la arcilla en estado líquido, pero se pone como ponerle el aderezo a una ensalada. O sea, es muy poquita tierra lo que realmente llevas y mucha paja. Okay. Muchísima paja. Lo que hace que el muro de todas las técnicas es el más térmico. Okay. Porque tiene demasiado aire. Todos los popotitos de la paja de trigo en este caso contienen ese aire, y eso hace que sea mucho más pues más térmico. El aislante, ¿verdad? Es mágico, o sea, en tiempo de calor es fresco y en tiempo de frío es calientito, o sea, eso automáticamente te lo da la construcción con tierra, ¿no? Y aquí estamos viendo un muro. ¿Cuánto mide de ancho, verdad? Esto mide 40 centímetros y pues no se mueve, o sea, está totalmente rígido.
Y como dices, ¿verdad? La base es muy importante, que no entre en contacto directamente con el agua. Sí, exacto. Sí, digamos que hay ciertos criterios que hay que cumplir con la tierra. Uno de esos es que no entre en contacto con el agua. Por ejemplo, aquí un día se mojó porque se quedó un aspersor mojando y aquí se nota un poquito el sarro que le salió. Luego es bien curioso porque en la tierra, fíjate aquí cómo le salió el salitre al concreto de la dala de desplante, pero no le salió al muro de tierra. Entonces, pues son cosas que se van experimentando un poco como en ese inter de uno va trabajando con estos materiales, ¿no? Vas a ir detectando cómo trabajan de forma distinta. Sí, exactamente. La teja aquí en este caso sí es plástica, ¿verdad? En este caso es galvateja, o sea, es una teja galvanizada que se puso así porque la inclinación era mucha y en su momento yo estaba viviendo una etapa en la que tenía como que no me importaba tanto como la fisonomía, sino ser como muy práctico. Iba a ser una casa de campo y no quería que se metiera el agua y que los pájaros o los animales estuvieran moviendo las tejas. Okay. Adentro hay una parte que sí le hicimos con teja, ya después eso lo fui campeando. No es algo que me encanta, pero la verdad es que sí es algo que ha resultado es muy práctico. Muy práctico. Y como es un proyecto que también va de la mano de la permacultura, también lo hicimos porque queremos captar agua. Entonces, la manera de captar agua de una manera más limpia es con la lámina, porque la teja guarda más partículas y es más difícil poderla almacenar limpia y que esa agua no se pudra o no se eche a perder porque va a traer más microorganismos la que tiene teja. Claro. De acuerdo. Entonces, si venimos para este otro lado, jóvenes, aparece ya la casa principal, que son 2 volúmenes unidos por un patio, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros, o de principio, a mí algo que me gusta mucho, algo que como arquitecto, como empecé a explorar, fue mucho como la manera de habitar, ¿no? O sea, empezar a reflexionar en ese sentido. Entonces, en México, que es un país que en general en esta zona en la que estamos, el clima te permite convivir con el exterior, pues no pasa nada si te pega un poco el sol. Si aquí de repente si llueve, pues no va a llover 8 horas seguidas, ¿no? Va a llover 25 minutos. Entonces, el clima te permite estar en contacto directo con tu cuerpo, con tu persona. Entonces fue algo que yo en algunas experiencias que tuve, me empecé a dar cuenta que había otras formas de habitar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que cuando proyecto algo, entrar y salir de los espacios para, si está haciendo friecito, sentirlo. Si está mojado el piso, pues sentirlo. Si está haciendo calor, o sea, estar como muy en contacto y en relación. Si empieza el día, la luz, o sea, vas a notar todos los cambios de luz, todos los cambios de clima, los ruidos. Entonces es una manera como de habitar afuera y solamente resguardarte al anochecer, ¿no? Y meterte a las habitaciones. Entonces es una casa que, a diferencia de otras de patios que acristaladas, es una casa que vive totalmente en el exterior, ¿no? O sea... Eso está genial. Y como comentas, eso es porque el clima lo permite, ¿verdad? Hoy leía o veía, ¿no? O escuchaba, ya no sabes dónde adquieres de información en estas épocas, que la mayor parte del mundo está en climas cálidos, ¿sabes? Entonces, la arquitectura te debe de permitir, ¿verdad?, estar en contacto con la naturaleza cuando estás en un clima cálido. O sea, esto sería casi impensable si estuviéramos en Alemania, ¿no? Sí, exacto. Al final, pues también hay que entender un poco como la historia de donde venimos, que es la fundación de nuestros pueblos por parte de los españoles. Imagínate, yo siempre pienso en esa gran oportunidad que tuvieron de decir, descubrimos México y tenemos la oportunidad de diseñar otra vez nuestros pueblos que allá diseñamos, ¿no? O sea, a lo mejor Sevilla ya estaba diseñado o Granada, y tuvieron además la oportunidad de venir a diseñar a México y de entender el clima, ¿no? Y de entender, ellos sí pasan por climas un poco más extremos que nosotros. Entonces cuando llegan aquí, pues la verdad yo siento que, pues no manches, se sacaron la lotería con el clima. Claro. O sea, o sea, aquí es la parte del huerto, o sea, tenemos de todo, o sea, tenemos naranjas, tenemos limones, tenemos nueces, tenemos manzanos, o sea, tenemos de todo, o sea, entonces... O sea, no te tienes que preocupar por tener leña para la noche, porque, sí, porque si no te congelas. Aquí te puedes acostar abajo de un naranjo, sí, y tienes el alimento, ¿verdad? Sí. Tienes
no necesitas un clima especial para poder dormir. Entonces, sí, o sea, la vida se da. El clima es muy bondadoso y al final, por eso ellos llegaron y se asentaron en estos lugares. Este muro en específico tiene 0 cemento. Es un muro de tierra compactada. Se siente. Se siente. Aquí se ve la erosión como este tiene caída, se ve la erosión del agua. Es un muro que, como te comenté, este en específico tiene como unos 7 años construido, pero como es el primer proyecto en el que yo empecé a trabajar, es un proyecto en el que yo empecé a poner como a prueba muchas de las cosas que en teoría aprendí, pues las empecé a hacer aquí. Entonces yo quería medir como esa erosión, pues al final ves que no se cae, ¿no? O sea, cuando lo pones tan expuesto, o sea, aquí tenemos ahorita un periodo de lluvia de más o menos 4 meses al año, y es lo que normalmente le llueve, pero pues eso también le da como mucho sentido al proyecto, porque esta parte que no es tan bonita de nuestra colindancia, ya al entrar al patio pues la pierdes, además la pierdes con un muro que tiene una textura, que te habla de la tierra del lugar. Entonces pues tiene muchas cosas bondadosas que la tierra te da, ¿no? Entonces, esta es la misma tierra arcillosa, rojiza de aquí de Michoacán. Sí, exactamente. Esta es la tierra que salió del cimiento, al igual que toda la casa. Toda la casa de la excavación de la cimentación fue de la que se utilizó. Esta tierra simplemente lo que le pusimos fue arena para que nos diera una mejor mezcla y poder compactar. Esta técnica de tierra compactada casi se trabaja en seco. Okay. Nada más va humedecida la tierra. Y se compacta por capas de 10 centímetros. Se ve, ¿verdad? Se ven delgadas. Sí, se ven delgadas aquí las capas. Aquí lo interesante es, pues, porque la técnica también se hace con cemento. Okay. Y se le llama estabilizar la tierra. Que no lleva mucho, o sea, lleva un 5% de cemento. Fíjate aquí, por ejemplo, cómo se alcanza a notar, como es arcilla, se alcanzó a contraer. Y se nota la ranura porque lo hicimos en 3 partes. Ok. O sea, no es una junta, o sea, a propósito, pero también natural. Pero que se hizo más junta. Naturalmente, sí. Se separa. Y qué distinto es. O sea, hay muchas técnicas distintas. Bueno, obviamente esto no es tierra compactada, te iba a decir. Este es un acabado, lo que estamos viendo, pero el muro es de pajarcilla como el que está en la bodega. Ah, ok. Este muro ya tiene ese recubrimiento de paja molida con tierra y arena. Aquí, por ejemplo, se ve el tema de la erosión. O sea, en tiempo de lluvias, de repente cuando le pega el aire, esto es lo que por 10 años se ha erosionado la casa. Pero, muy poco. Pero no va, o sea, aquí no pasa de que vayas otra vez a Home Depot y compres el acabado y lo pongas, no te creas. O sea, realmente aquí nuestros acabados siguen estando a la mano, pues, ¿no? Claro, agarras un poquito de tierra y ya lo reparas, ¿no? Y le echas. Este es el poniente, entonces esta cara trabaja más. O sea, como se humedece, a la hora que seca, pues se contrae más. Por eso se alcanza a notar poquito, como las fisuras, pero las caras norte, que son como estas, pues ya se ve muy distinto. Claro, ¿no? se ve más seco también, ¿verdad? Seco. ¿Cuánto vuela el alero del...? Normalmente es bueno que vuelen lo más posible. Yo en la casa de Guadalajara, en el nido de tierra, volé unos 50, pero aquí en este caso más o menos son 80 centímetros. También me llama la atención el cerramiento, ¿verdad? Ah, sí. Sí, pues es como en ese criterio estructural, ¿no? Un poco tradicional como son los castillos o traves, en este caso son postes de madera o cerramientos de madera, o vigas de coronación de madera, o sea, es el mismo criterio estructural, pero de una manera distinta. Tenemos algunos refuerzos de acero también para conectar mejor y que en un sismo evitar. Aquí también tenemos una dala de desplante, y esa dala de desplante, pues si está armada, pues yo al principio no la ponía, pero después vi que, de hecho hay una parte de aquí que no está sin la dala, pero la dala estructuralmente, el elemento horizontal sí te sirve, porque es un error dejar elementos verticales en concreto, porque son materiales que se comportan distintos. Ok. O sea, no debe de tener castillos, una casa hecha de tierra, con muros de tierra. No, ni tampoco si tienes una casa de adobe es un error ranurar para meter un castillo, porque son materiales que no pegan y son materiales que se comportan de una manera distinta en un sismo. Uh-huh. Entonces, pero elementos horizontales sí puedes poner. Solamente la compresión. Ajá, la compresión te funciona muy bien.
Y Entonces, también estoy viendo los detalles que hiciste en el techo con las botellas, ¿verdad? sí, es que era te digo, la primera casa cuando yo tomé estos cursos de tierra. La primera influencia era de los arquitectos que nos enseñaron, pues era mucho reutilizar cosas, ¿no? Claro. Entonces llegamos a este patio con un piso también que es recinto. Es tezontle negro, pero pues son familia, Buenísimo. son familia. En Entonces, este caso, para nosotros la cocina es lo más importante. Este módulo es la cocina. Este patio es un patio que la verdad es muy padre porque es muy flexible para vivir. La cocina realmente se puede abrir de todas las puertas en esta esquina. Entonces, cuando estamos aquí en la dinámica familiar es muy padre porque puede haber una reunión aquí, si ponemos una sombrilla ya queda como a todo dar. Los niños pueden estar acá tirando, ensuciando, pateando la pelota y no pasa nada. O sea, no es como una de estas casas que pareciera que la vida humana estorba, ¿no? sí. O que si queda sucio se va a ver mal. Aquí puede haber tiradero y no pasa nada. O sea, pueden estar bajando los niños allá con su bicicleta y no pasa nada, ¿no? O sea, no rompen nada, no sucede nada. Y pues está siempre en ese contacto, ¿no? Totalmente de interior a exterior, ¿no? Sí, está buenísimo. Que aunque no está techado, se siente muy protegido contra el sol también, Sí. ¿no? Por el acomodo de las piezas, los aleros. Y es una casa que se hizo así en volúmenes para también irla creciendo paulatinamente, como se crecen las casas en los ranchos y en los pueblos. O sea, es pensada Se hace otro cuarto. desde la idiosincrasia de una gente sencilla que dice, oye, pues necesito otro cuarto, pues lo haces, ¿no? Lo integras a lo que estás haciendo. Oye, está genial. La mesa, digo, toda la madera que estamos viendo es pino, ¿verdad? Toda la madera es pino tratada con aceite de linaza y diésel, disuelta en la misma proporción. Y es la manera más natural de tratarla contra la polilla y contra la humedad. Y tiene como este acabado pues muy mate, ¿no? Que queda. Algo bueno en la construcción con tierra también, o no bueno, sino que deben de saber es que sí se pueden pegar azulejos o tener terminación o colgar cosas pesadas, ¿no? En este caso está el anaquel aquí. Pero se le deja otro refuerzo. Se puede reforzar, sí, se puede reforzar o como está la estructura de madera, pues es muy fácil en los postes de madera anclarte, ¿no? Ok. Aquí en este caso el entrepiso es de vigas de madera con duela, porque aquí arriba hay una recámara. Es un tapanquito para una recámara. Entonces, en ese tiempo, digamos que arriba era la recámara principal. Ok. Está genial. ¿Cuánto mide la pieza? Como un 4x5. Justo eso, o sea, yo también otra cosa que te decía hace rato es que no me gusta hacer casas que sean desbordadamente grandes en metros cuadrados de construcción. La pieza es muy pequeña, 4x5, lo sentiste bien, pero fíjate el tema del patio, como el patio es 5x10. Ok. Entonces aquí tu sala, comedor, tu todo es el patio. Claro. ¿No? O sea, ¿quieres preparar comida? Preparas aquí. ¿Quieres comer aquí o allá? Da igual, ¿no? O sea, ¿quieres desayunar allá? Yo con los niños estoy jugando ahí fútbol, o sea, no sé, o sea, es muy, ahora sí que como dice la canción, es muy particular. Es una forma distinta de habitar, fíjate. Ahorita estoy recargado en el muro este de pajarilla y se siente muy fresco. Uh-huh. Sí, es que esto está ya muchísimo más pulido, ¿no? Aquí no Sí, se le deshace nada. Y esta es una escalera. Es una escalera de tapanco que arriba simplemente tiene 1 metro construido de tierra y con la inclinación, por eso te decía lo de las tejas hace rato. Ajá. Si hubiera puesto unas tejas con esa inclinación, pues se caen. Se caen. Pero la inclinación nos ayuda al interior a hacer el espacio. Un espacio que ya no gastas mucho más, porque de todos modos ya ibas a gastar en el techo. Uh-huh. Entonces parte de la estructura de tu techo, pues es tu espacio. Está buenísimo. ¿Cuánto tenemos en la parte más baja? Aquí como de tierra tenemos 1 metro más unos 20, como 1,25 yo creo. Y en la parte más alta. Pues ahí sí se va como, yo creo que a los 2,50, 3 metros, ¿no? Yo creo. Quizás está un poco más. Más, yo creo que aquí es como 2,10, ¿no? 2,20.
Sí, debes de tener quizá 3 metros en la parte más alta. Sí, aquí está el closet, pequeño baño seco de cubeta, conectado al exterior, La ventilación cruzada. ventilación cruzada. Entonces, a ver, si esta ventana es Está ¿verdad? al norte, ¿Norte? norte. Ah, claro, porque el Sí. poniente, sí, Sí. tienes toda la razón. El poniente está del otro lado. Sí, La cama con la cabecera en la parte de atrás. sí. El entrepiso, El entrepiso, todo el piso son vigas de madera. vigas de madera terminadas con aceite solamente. ¿Cómo en cuánto está el metro cuadrado de construcción de algo como esto? Pues depende mucho la zona, los materiales que haya, pero siempre estamos más abajo del metro convencional. No es que no cueste nada, porque también luego piensan, no, pues es gratis, ¿no? Sí. La diferencia es que gastas más en mano de obra. Entonces, y también depende mucho de los acabados al final. Esa pregunta siempre es difícil de contestar. Pero un aproximado, o sea, Pero desde puedes ir, haz de cuenta, desde los, no sé, 8,000 pesos el metro cuadrado hasta, si quieres, 15,000 pesos el metro cuadrado. Ok. Pero, pues depende de muchos factores, ¿no? O sea, de acabados, tipo de proyecto, complejidad. Pero también si estás hablando de esos 15,000, estás hablando ya de una con muy buenos acabados. ¿Se puede abrir? Sí. Sí, está un poquito hincha en la madera, pero sí. Este es un baño seco de cubetas, nomás para no ir al baño seco que está afuera. Por si en la noche quieres hacer el 1 o el 2, simplemente es ahí. Y abajo tiene su... Ahí tiene la manija y tiene una cubeta. La manija es de un tronco. Qué loco. Y simplemente hay que poner aserrín en el baño seco cuando termines. Terminas y le echas tu aserrín. Ah, está buenísimo. Igual con la ventana. Exacto. Claro, ¿no? Imagínate estar, no sé, viviendo en una ciudad como Ciudad de México, o como Buenos Aires, o como Nueva York, y de repente que llega la pandemia y que te dicen te puedes ir a trabajar a donde tú quieras. Sí. La gente se puede venir a un lugar así. ¿Y quién te fue guiando un poco en el sistema constructivo también? O sea, ¿cómo fue ese proceso de...? Porque esto se lo mandas a un calculista y no sé, como que... Bueno, ahí fue una dinámica interesante porque mi papá es ingeniero civil y es perito evaluador de bancos y así. Entonces, yo al principio, mi papá me cuestionaba mucho y siempre hemos tenido una amistad muy de amigos y era, tu casa no vale nada, si vas a pedir un crédito al banco no se lo van a dar, el día de mañana que la quieras vender no lo vas a poder vender. Y sí, porque institucionalmente los bancos... No te prestan si no tienes losa, ¿verdad? Yo me acabo de enterar de eso. No te prestas si cruzas un patio a un espacio. ¿Ah, sí? No te prestan, porque hay un reglamento que dice que los espacios no pueden estar vinculados a través de patios, tienen que estar techados y con vidrio. Ok. Entonces tienen muchas cosas así, no te prestan si usas materiales naturales. Entonces mi papá, cuando empezó a hacerme todos estos cuestionamientos, pues yo le invité, como es de la vieja escuela de ingenieros, pues ellos sí saben calcular secciones de madera, de piedra, etcétera, ¿no? Entonces, mi papá, por un lado, me empezó a ayudar como mucho a entender como esa parte estructural. Pero luego, por otro lado, también el trabajo con los maestros de obra, pues ellos son los primeros sensibles, pues todo el tiempo están trabajando con sus manos, son los que dominan la técnica, son los que saben agarrar las herramientas. Son los que saben hacer Son los que saben hacer todo, o sea, yo sé las técnicas, yo puedo meter las manos, mis clientes luego les gusta cuando hacemos esto meter las manos, pero realmente los que se llevan el conocimiento y los que evolucionan en ese sentido son ellos, o sea, nosotros nos debemos a ellos al final del día, ¿no? O sea, por eso es que para mí mis maestros de obra pues son parte fundamental de lo que hago, o sea, son con los que yo trabajo así de primera mano y son los primeros convencidos de construir así. Fíjate, ahora que lo dices me hace pensar un poco en el... Entonces, sí, es como eso, ¿no? Las personas que saben cómo vivir, pues van diseñando todo de manera que las personas se sientan cómodas, ¿verdad? Visitando. Sí, exactamente, o sea, al final yo creo que nuestras casas, que es a lo que nos dedicamos principalmente, pues tienes que sentirte cómodo habitándolas, ¿no? Totalmente. Este es el baño seco. Este es el baño seco, es un baño que está dividido en dos partes, es la zona húmeda, es la zona de regadera y de lavamanos, digamos, que es esta. Pues si el baño estaba
ocupado, no, esta parte puede seguirse usando, que es la parte de la regadera y de lavamanos. Y el baño seco tienes que subir unas escaleras porque tiene un contenedor. Este baño, lo interesante es que, otra vez con el tema de que te conecte con las ventanas, ¿no? Sí, eso está bien Y bonito. te da una privacidad. Gaby dice que es el baño que más le gusta porque normalmente hace mucho calor en los baños con el vapor y dices, ya cuando te tienes que arreglar terminas sudando. Sí. Termina sudando y termina. Entonces ella se baña, abre la puerta y termina arreglándose aquí. Y sí me gusta mucho porque puedo salir. Está súper bonito. No, la conexión con la naturaleza es increíble. O sea, parece que no hay vidrio. Ajá, exactamente. Y sí, todo el tema de la madera le da otra sensación a todo. Y lo hueles, ¿no? Lo sientes. Se siente, se La huele. temperatura es distinta. Fíjense toda la estructura. No, es una joya. Ahí comentabas que aquí afuera. Aquí afuera esta es la transición para ir al baño seco. Como les decía, el baño pues está como en las casas de pueblo y de ranchos. El baño siempre estaba fuera de las construcciones. Entonces aquí tienes que salir, subes estas escaleritas porque aquí abajo hay un contenedor a donde cae todos los residuos del baño. O sea, y en ese contenedor nosotros ponemos una capa de acerrín y cada vez que haces del baño, echas acerrín. Es como los puercos de la Piedad, cuando los trasladan, echan capas de acerrín porque el acerrín chupa la humedad. Entonces quita los olores del baño. Pues un baño seco no genera olores. Si genera olores, es como los gatos. Los gatos cuando hacen del baño, huelen y si huele echan más arenita. Tú tendrías que poner más acerrín. Okay. Si tu baño está oliendo, tienes que poner más acerrín. Entonces, mucho de la permacultura va muy de la mano de observar e interactuar. Al final tienes que reflexionar sobre lo que está pasando y lo que está viendo. Entonces, un baño seco no gasta agua, no contaminas el manto freático, no es una letrina. Las letrinas sí contaminan. Las letrinas están enterradas y están en un pozo y eventualmente lo tienes que tapar. Aquí lo que hacemos es sacar nuestro contenedor y tenemos un compostero. Lo composteamos, le echamos tierra y al cabo de un año eso ya es una composta humana que podemos usar para plantas principalmente de ornamentación. Ok. Genial, ¿no? Y todo eso está detrás. Ajá, todo eso está abajo, detrás y aquí... ¿Quieres abrir? Acá está. El baño seco. Que también está solejeado y... Está solejeado. Siempre tratamos de hacer que no se vea como feo, pues para que te den ganas de cantar, ¿no? O sea, siempre, si te fijas, no huele. No huele. Lo que hay que poner es acerrín. Ya si vienes a cantar, nosotros aquí tenemos una leve explicación de que te sientes a saber qué es el baño seco. Y hay baños secos que separan la orina de las heces fecales, pero este caso va todo a donde mismo. Ok. Al final todo se va a compostear. Cuando lo separas es porque vas a usar la orina para como foliar de las plantas, insecticida un poco las plantas. Ok. Y aquí sí está respirando. Aquí sí, aquí tenemos teja, por ejemplo, a diferencia de allá por la pendiente, y es una teja que se reutilizó del pueblo, y lo dejamos así también para que ventilar un poquito más. Excelente. Y está bien trabajado, ¿no? Cómo se une la pieza con las maderas. Estoy encantado con esta textura. Luego hay dinámicas muy padres que se dan, por ejemplo, los maestros que hicieron esta casa siguen trabajando conmigo, pero algunos otros que ya nos siguen tuvieron esa experiencia de poder romper como un paradigma de la cabeza, decir, oye, pues cuando terminé tu casa me di cuenta que no tenía que comprar material en la ferretera para hacer el cuartito que estaba pensando extender mi casa. Oh. ¿Por qué? Porque a ellos se les hacía imposible construir así. Y esto es algo bien sencillo. Esto mide 2.50 por 4.50 de largo. Ya voy por las llaves porque... Esta es una de las recámaras. Este es el estudio, es donde el empezó estudio. todo. Ajá, este es donde fue la empezó primera. todo. Esta fue la primera.
Fue la primera construcción, a los meses empezamos a hacer la otra y eventualmente la más grande. Los postigos de madera y todo, ¿no? Yo en ese tiempo hicimos esta terraza con carrizo que fuimos a cortar aquí del arroyo. Ajá. Y solamente pusimos una lámina translúcida para mitigar un poco el tema del agua, o sea que no se nos poder dejar unos equipales y que no pasara más, ¿no? Joya. Deja, voy por la llave para... Sí. Ay, aquí estamos abiertos. Fíjense la sensación, jóvenes. La luz aquí se puso riquísima. Y se entra por aquí. ¿Al cuarto? Ajá. Ah, sí. Quizás el mismo nivel. Ahí tenemos una rampa porque tengo un sobrino que está en silla de ruedas y pues para integrar las más partes posibles de la casa. Para que él pudiera recorrerlo. Buenísimo. Los muros aquí de piedra. Cómo te van delimitando el espacio, ¿no? Esto en un principio pues era un estudio, esta ventana está hecha al norte, la vegetación la pusimos nosotros, estas son las lluvias de oro. ¿Cómo huelen, verdad? Sí, estos son los olivos negros que aquí se han dado muy bien, ese de atrás es un olivo negro y ve cuando no los podas qué bonitos son. O sea, Pero cuando los podan se ven feos, ¿no? sí, Como con que les sus hacen capas como ahí. los japoneses. No sé si en Japón sean así, pero esta lluvia de oro en tiempo que florea, pues no manches, o sea, es un... Espectáculo. Por eso no le traigo flores a Gaby. Hasta sus vainas son súper bonitas. Sí, es un árbol muy, muy bonito. Las aralias también son muy bonitas por las frondas que agarran. Este blanquito que es ¿Qué blanco? A ver. es el árbol. Ah, este también es Lluvia de oro. lluvia de oro. Ahí en ambos lados lluvia de oro. Genial. Y esta es la primera parte. Esto en la pandemia se hizo todavía más estudio porque pues, mis hijos estaban aquí, entonces todos trabajábamos un poco aquí. Era más bien, aunque es una estudio recámara de visitas un poco, ¿no? Ahora. Está súper bonito. Aquí tenemos este acabado ya de cal y arena, no tiene cemento, pintura de cal. Este acabado se llama fresco, que también es como la extracción de una tierra, como tipo hacer un acabado pulido, pero con tierra. Ok. Hay uno muy parecido que se llama Tadelac, pero en este en particular se llama fresco. Ah, el Tadelac. Sí. Este es muy parecido al Tadelac. Oye, está súper liso. Sí, está súper liso. Y es como una tierra arcillosa que se aplica aquí y se pule pues también así con una bolsa de plástico. Me gusta. Y eso también se puede hacer blanco. Sí, bueno, se puede hacer del color de la tierra aquí la paleta de materiales es el color de tu tierra. Ah, ok. Y bueno, y la cal y bueno, hay también pinturas de cal, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Sientes la sensación del cuarto que no hace falta casi ni siquiera ventilarlo? No, nada. No. La temperatura aquí hemos de estar en 28, 26. Sí. En la cubierta tienes triple A. Ah, es que en ese tiempo yo no tenía mucho dinero para construir, ahora tampoco lo tengo, pero hicimos triple A porque era lo más barato. Entonces yo tenía mucho ese tema como venía de haber trabajado en varios lugares así, alejados, de construir de una manera muy económica. Sí, también aquí las vigas están más separadas. Por eso te digo que aquí aprendimos mucho. Ah, claro. Están muy abiertas, metimos triplay, metimos la galvateja. O sea, hay cosas que obvio quedarían mejor y las resolvería hoy en día diferente. Pero en ese tiempo yo lo que quería era hacer algo muy básico, algo fácil de construir, rápido y que fuera para todos, ¿no? Al final del día, ¿no? O sea, que fuera una arquitectura que se sintiera la gente a gusto, ¿no? Genial. ¿Y esta cuánto mide?
Al interior mide 2.20, 2.30. No se Y siente mal, 4.50. No se siente nada Tienes mal. todo aquí. Sí. ¿Quieres dormir? ¿Quieres escribir? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres salirte a relajar? Bueno, un poco eso. ¿Quieres prender el fuego? Sí, ya vi No. la hornilla. Sí. Entonces, pues es una casa que al final del día te hace conectarte mucho contigo, o sea, con tu interior. O sea, acabar aquí el día frente al fuego con un tecito, pues es muy agradable, ¿no? Con tus hijos o tus familiares o amigos. Una chulada. Se me hace que me voy a venir a tomar unas vacaciones cuando la vuelvan a abrir en Airbnb. Mm. Y la casa principal, o bueno, esta ala principal, ¿qué es? Para mí, o sea, lo que pasa es que como fue una casa que fueron cambiando las necesidades, esto en un principio lo hice cuando, o sea, cuando yo estaba solo, digamos, ya Ajá. después cuando estuvimos con Gaby, pues ya hicimos esto otro. Cuando llegaron los niños dijimos, pues hay que hacer otro, pero siempre pensamos en hacer algo para recibir a nuestros amigos. Ujú. Entonces, aquí no hay un cuarto que sea el de nosotros o una recámara. Entonces, si llegan unos amigos con muchos hijos, les prestamos esta habitación. Si llegan mis suegros, les prestamos esta habitación. Si llegamos nosotros, nos instalamos aquí. Ok, O sea, dependiendo quién llegue, ya nos acomodamos en la casa. ok. Entonces no hay como una jerarquía de que, mira, esta es la recámara principal. O sea, a nosotros nos gusta mucho quedarnos aquí porque después de conocer cómo vivíamos, dijimos, pues hay que hacer un cuarto amplio, que los niños también estén ahí, que nos levantemos y aquí sí integramos un baño porque pues el baño antes era nomás acá. Ajá. No sé, hay como varias cosas, pero al final lo principal es el patio, ¿no? O sea, es todo este espacio que es la convivencia afuera. Claro. Entonces, Aquí entran solamente a dormir. aquí entras solamente a dormir o en la mañana, pues, o sea, normalmente tenemos un tapanco arriba y normalmente los niños duermen arriba y nosotros abajo. O sea, es que a los niños les gustan mucho los tapancos Claro. o a todo mundo. A todos, Sí, a o sea, todos. si te dan a escoger, ¿qué escoges? ¿Tapanco o abajo? Tapanco. Tapanco. ¿No? Sí, es como el de la litera, ¿no? Sí, exacto. Si el niño decía abajo, ¿no? Sí. Entonces, pues ese espacio, pues también obedeciendo como a estos cuartos grandes, ¿no? De las casonas de antes, ¿no? O sea, que ahí era todo. Era sala, era un lugar para trabajar, era un lugar para dormir, era un lugar donde estaban los niños. Pues mucha gente así del campo así habita, o sea, vives con tus hijos, duermes con tus hijos. Entonces es muy cómodo que llegas de una casa de la ciudad, que todo está configurado de una manera, y aquí te integras. Y a la vez estás privado. Con este muro de articulador está bueno. Ajá. Te recibe de remate y te oculta un poquito las escaleras. ¿Qué altura tenemos aquí abajo? Como un 220. Ajá, esa es la altura normal, 220. Y ya luego vienen nuestras vigas, igual el entrepiso de madera, pero justo te hace otra vez sentir esa sensación de cobijo, de arropo, Sí, de seguridad. de seguridad. Aquí tiene sus ventanas, con postigos. Y otra vez está el tema del clima, o sea, ese confort, porque es lo que se siente, o sea, se siente un confort. Uh-huh. O sea, si cambiara el clima ahorita y nos fuéramos a frío, esto se vuelve calientito, pero confortable, o sea, no se vuelve, se pasó de calor, qué calor tengo, ¿no? Se vuelve muy, muy confortable. Se respira, el aire que hay es como de mayor calidad. Sí, como filtrado a través de todas las capas, ¿no? Exacto, exacto. Y huele, o sea, huele mucho, ¿no? Sí, huele bastante. Este espacio está bien bonito. Sí, como que siempre tratamos como de tener ventanas que te pongan a pensar y a ver como y a conectarte con cosas muy específicas, ¿no? Y además el marco que le haces. Es como muy,
muy sencilla, muy clara, al mismo tiempo muy poética. Es como de mucha introspección, ¿no? Sí, Que te puedes sentar aquí a ver pasar la vida. sí, a ver qué has hecho bien o qué has hecho mal, ¿no? Sí. Sí, aquí esta casa está hecha para eso, para sentarte a tomar un buen café ahí, comer bien, a conectarte con los sentidos primarios que no han cambiado, ¿no? El de cobijo, disfrutar, comer, eso sigue siendo la vida, o sea, el mundo cambió, pero Pero seguimos siendo los mismos. sí, exacto, las necesidades humanas de refugio siguen siendo las mismas, ¿no? Está A nivel genial. personal, a nivel todo. Me encanta esta altura. ¿Mande? Me encanta la altura esta, ¿no? Como, pues como en estas cabañitas, ¿no? Te obliga a achicarte. Y estas pequeñas ventanas que generas, que producen ventilación cruzada, entra la luz de distintos puntos. Y luego el tema con los niños es muy padre porque es una ventana que queda a su altura. Entonces llegan, las abren, se asoman. Entonces, como te decía, es una casa para recibir gente. O sea, aquí tenemos dos camas, algo básico, o sea, pero pues caben en un momento dado 5 personas, 5 niños, ¿no? O sea, 6 niños. Y el tema de la calidez de la altura, ¿no? O sea, que te da. Me obliga como a bajar la voz, ¿verdad? Sí, Se siente esa... a bajar las revoluciones que traes de la Sí, ciudad. sí, es así como que, bueno, ni era tan importante eso, ¿va? Las dos camas al suelo. Ujú. Otra vez un espacio pequeño, ahora esto medirá, ¿cuánto mide? Como 3,50 de ancho. Otra vez el metro, lo que repetimos en el otro cuarto, la inclinación de la estructura que ayuda a hacer el espacio, ¿no? Parte del espacio. Aquí sí las vigas están mucho más repetidas. Aquí están más repetidas. Pusimos el triplay este de OSB, Ah, distinto, ¿verdad? También. distinto. Ujú. Aquí pusimos también un aislante entre la cubierta porque seguimos en la parte que son los techos de lámina para que al interior no hiciera tanto ruido. Ok. O sea, pusimos el hielo seco, ya ves que lo puedes, el casetón, lo puedes mandar a hacer por tamaños. Pusimos unas láminas hicimos como un sándwich, donde viene ese casetón y nos ayuda a aislar muy bien el tema que transmite. Es que en el otro cuarto la lámina transmite mucho calor al interior. Entonces ya con ese elemento ya aquí ya lo mejoramos. ¿Y cómo lo amarras? Tiene un bastidor de madera, porque Ajá. aparte hacemos un bastidor para montar las láminas y el mismo bastidor detiene el casetón. Ok. Es que aparte tiene, además del casetón, tiene un producto de la marca DuPont Tyvek, que si hay una filtración de agua, como tenemos ese bastidor y está levantada la lámina, el Tyvek sacaría el agua. El Tyvek es el material que usan los tablarroqueros en los edificios verticales para poner Duroc. Si el Duroc falla en la fachada, viene el Tyvek, que es una película, es un plástico casi, Ok. casi como un papel acerado. Ok. No es una malla. No, es más bien como una tela, más como una tela cerada, como este papel de las tortillas un poco, pero color blanco. Y el piso es de barro. Sí, piezas de barro. Aquí cerca hay un pueblo que se llama Sináparo
Y ahí fabrican esta loseta de barro que tiene como 2 centímetros de espesor. Ahí se ve poquito afuera. Una loseta que hacen aquí en la zona. Y la Miguelito, ¿verdad? Sí, una especie de Miguelito. Y allá está el baño, Sí, entonces. acá está el baño seco del cuarto. Ah, también es baño seco aquí. Ajá. Con su regadera. Pues es un baño completo este. Puedes bañar y todo. Aquí está el baño seco. Otra vez sin olores. Sí, no huele, ¿eh? ¿No? Y Hasta aquí está, huele aquí algo ahí medio verde. está el contenido. Para que no les dé miedo, jóvenes. Sí. Entonces, es que el tema del baño seco es muy importante porque, o sea, un baño en promedio gasta 4 litros de agua, si es de los ecológicos. Entonces, si en promedio vas 4 veces al baño, gastas 16 litros de agua al día Al día. por persona. Sí. Multiplícalo por 365 días del año, Por 7,000 millones. por 7,000 millones de habitantes, por ¿cuántos años tienes? 34. 4. Sí, Sí, no, es no, un no. buen de agua. Agua limpia que nunca vuelves a regresar a estar en ese estado como tú la encontraste, que la Ajá. cagaste, nunca la vas a volver a encontrar igual. No, Por más mantenimiento y tratamientos que le hagas. O sea, en esa pureza no la vas a encontrar. y aunque la meta en filtros y todo, No, es un tema. es un tema. El caso es que, pues sí es mucho ahorro de agua. Entonces es una casa que prácticamente, pues el tema del agua lo resuelves muy bien así. Y simplemente es entender que las ecotecnologías no funcionan solas, que todas tienen en algún momento dado un trabajo que hay que hacerles, como es sacar ese compostero, compostearlo, volver a poner a serrín y volver a meter tu contenedor. Pero al final vale la pena, ¿no? Totalmente. Pues Maíz, muchísimas gracias por compartirnos esta obra, ¿verdad? Que yo creo que es una gran lección, que, creo que también no significa que utilicemos absolutamente todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿verdad? En cada Sí, obra, exacto. sino que tomemos, ¿verdad? Tomemos una, tomemos dos, tomemos tres o todas, ¿verdad? Dependiendo de lo que quieras. Pero, pero son muchas lecciones, pues, ¿no? Que es de cómo podemos construir de manera distinta. Y es más tardado, o sea, ¿cuáles dirías tú que son como estas cuestiones que la gente tiene que tener, ¿verdad? Que tiene que ser consciente a la hora de construir de esta manera. Pues lo tardado va en que las técnicas se han perdido. Entonces los maestros de obra normalmente no saben construir así. Y también los arquitectos no sabemos hacer una programación de obra de este tipo porque no estamos acostumbrados a trabajar con estos materiales. O sea, no es como que le hablas a la ferretera y le pides 10 vigas de madera. O sea, aquí le hablas al aserradero y hay que ver si tienen la madera. Uh-huh. Y la madera tiene que venir certificada y tiene que traer sus guías y sus líneas y todo. Entonces, tienes que tener otro tipo de planeación. Entonces, a nosotros ya la experiencia hoy en día podemos construir, digamos que igual de rápido que una construcción convencional, porque ya podemos prever. O sea, ya podemos decir, a ver, yo antes de empezar la obra ya mandé a hacer mis adobes, o desde que empezó la obra ya mandé a pedir mi madera, porque la madera no te la van a tener de un día para otro. Entonces, digamos que esos serían un poco los pros y contras. O sea, ya mis clientes, por ejemplo, yo con el tema de la tierra no los tengo que convencer, ya llegan convencidos. Ellos quieren muros de Sí, tierra, pues sí, ¿verdad? sí. O sea, ya hay, pero hay esa conciencia. Excelentísimo. Bueno, arquitecto Maíz de Moro Taller de Arquitectura, aquí es de gracias. No, y ahora, ahí estamos. Vamos a conocer, esperemos, otra gran obra de ellos. Hasta pronto, jóvenes.